desde la ley. Entonces, como siempre estábamos acostumbrados a la ley, entonces pues lógico que es muy difícil entender uno muchas cosas, pero la entendí esta semana algo. Resulta que tengo un pantalón que quiero mucho y es de color beige, y este pantalón le cayó grasa y lo lavamos, lo llevé a la lavadora y no le cayó la grasa. Me tocó volverlo a sacar de la lavadora y aplicarle un líquido de esos que venden para quitar la mancha, y la quitó un poquito, pero se alcanzó a notar. Y yo dije, pero no, este pantalón imposible, ¿cómo le voy a quitar esta mancha? Volví otra vez y le eché líquido y volví y lo metí a la lavadora, y cuando lo saqué ya la mancha se había quitado. Y eso me dio a entender algo de todos nosotros, que hemos estado bajo la ley, bajo la mancha de la ley por años. Entonces no es fácil ir a quitar la mancha con una sola lavada. Toca lavar y lavar y lavar y lavar hasta que la mancha se quite. Por eso sé que muchas veces estos mensajes que estamos dando, para algunos les impactan, otros se asustan, pero hay otros que ya están lavados totalmente, están iluminados, entonces pueden recibir la palabra con más claridad. Y hoy vamos a hablar del pecado. ¿Qué es el pecado? Entonces el pecado, pues sabemos que el pecado significa desobediencia a Dios. Y el pecado comenzó con Adán. Adán fue el primero que desobedeció. Ahí tendría que explicar muchas cosas, pero después vamos explicando más quién fue ese Adán. Pero por ahora dejémoslo así. Adán fue un desobediente. Al ser desobediente, entonces destituyó a la humanidad. El pecado de un solo hombre destituyó al resto de la humanidad. Tú no tenías nada que ver ahí en ese pecado. Sin embargo, ningún ser humano tenía ese pecado de Adán, sin embargo fue destituido. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre el pecado. Vamos a ir a Romanos capítulo 5 versículo 12 y vamos a leer varios versículos para que podamos entrar. Hoy va a ser un poquito larga la enseñanza, pero yo espero que esta enseñanza les pueda llegar hasta lo más profundo y que cuando terminemos de la enseñanza sus pensamientos y su mente hayan sido iluminados y clarificados por medio de la palabra del Señor. Romanos 5 dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así también, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y ahí viene la pregunta, pero yo no pequé. ¿Por qué me habla la Biblia de que todos pecaron? ¿Por qué dice aquí el apóstol Pablo, todos pecaron? Porque el pecado de Adán se le imputó a las personas, entonces fue hereditario. Entonces una persona que nació después de Adán nació con pecado, y esa persona que nació con pecado, automáticamente el pecado era ¿qué? La muerte espiritual y la muerte carnal. Era doble muerte. Sigamos con el versículo 13. Está caliente esto. Versículo 13 dice: pues antes de la ley, ojo, vamos a ir cada palabra, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se puede inculpar de pecado. ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice esto: la ley vino en el monte Sinaí, 613 leyes que le entregó Dios por medio de los ángeles a Moisés.
comenzando con los 10 mandamientos. Pero antes de Moisés no existía ley, no había ley en el mundo. Sin embargo, sí existía el pecado. Pero la única manera para Dios poder juzgar al hombre era por medio de una ley. Si no había ley, era imposible juzgarlo. Aunque hubiera pecado, no, Dios no los podía juzgar. Entonces todos los hombres que nacieron en esa época nacieron para muerte. Ahí dice, todos, a excepción de los predestinados que el Señor tenía, como Abraham y la descendencia de Abraham. Entonces, más o menos voy a ponerlo así para que lo podamos entender. Hay una calle y hay una bocacalle donde hay un stop, ¿sí? Pero resulta que el stop alguien pintó un stop ahí y dice pare. Pero las leyes de California no contemplan ese stop. Entonces, si tú te lo pasas y un policía te agarra, no te puede inculpar. ¿Por qué? Porque en la ley no existe ese stop. En la ley del policía, el policía mira y dice, oye, ¿quién puso ese stop ahí? Si esto no está en mi código, ¿cómo voy a inculpar yo a este señor? Aunque ese hombre violó esa ley, ¿se entienden? Una ley que no existía, la violó. Pero ¿por qué la violó? Él no lo sabía. Él no sabía que esa era una ley que iba a existir después. Pero después llegó alguien y dijo, un momento, si es la verdad, tenemos que poner un stop ahí. Y van y le ponen al policía en su código y le dicen, mira, en la calle tal, con calle tal, ahí tiene que haber un stop. O sea, se pone una ley. Entonces viene la persona, se pasa ese stop y ahí sí el policía le dice, te agarré. ¿Sí me entienden? Entonces antes de la ley no existía, no se podía juzgar. Aunque sí había pecado, no se podía juzgar. O sea que el hombre mataba, el hombre robaba, el hombre hacía lo que quería y Dios no podía decir, mira, lo voy a juzgar. Automáticamente la persona que pasaba moría. O sea, no había salvación de ninguna clase. Pero sigamos con el 14. No obstante, reinó la muerte. Ojo, reinó la muerte. Reinó quiere decir que gobernó, era el principal, desde Adán hasta Moisés. Aún, ojo, en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces, aquí nos está hablando de el segundo Adán, el que iba a venir, el que iba a quitar esa ley. Ahí estaba hablando de algo bien importante. Sigamos con el versículo 15 para que esto nos va aclarando un poco el panorama. Esto es poco a poco. Es como cuando entra uno a la neblina y tiene sus exploradoras y las coloca uno y uno comienza a ver oscuro, pero a medida que se va metiendo dentro de la neblina, como que uno se va adaptando y todo lo va viendo diferente. Y cuando de pronto se da cuenta, la neblina se fue y queda uno mirando perfecto. Versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, ojo, de aquel uno era Adán, murieron los muchos. Ojo con esa palabra, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Cuántas preguntas vienen ahí? Primera, dice, pero el don no fue como la transgresión. ¿Cuál era el don? La gracia. El don de Dios, el regalo de Dios.
Era la gracia, eso fue un regalo de Dios. No fue como la transgresión. ¿Por qué? Porque la transgresión fue por un pecado, pero el don no vino para salvar, para librar al hombre de un pecado, sino a librarlo ¿de qué? De todos los pecados, de todas las transgresiones. Entonces dice, no fue. Dice, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, ojo, no dice murieron todos. ¿Murieron qué? Los muchos. ¿Y qué significa los muchos? Que no eran todos, que fue un grupo nomás los que murieron. Entonces la pregunta es, si los muchos fueron los que murieron, y en el versículo anterior me dice que fue a todos los hombres, la Biblia está equivocada. ¿O no entendemos lo que dijo? Y ahí es donde entran los misterios de Dios y las revelaciones de Dios. ¿Por qué? Porque de ese todos, de ese conglomerado que Dios había hecho, habían unos que se llamaban los muchos, que eran los predestinados, los que Dios ya había llamado y los que Dios había mandado desde antes de la fundación del mundo para venir a la tierra y ser salvos. Los otros, Dios los mandó a la tierra como una simiente mala, que venían y tenían que morir. Entonces el Señor Jesús nos da una parábola muy grande donde dice la cizaña y el trigo. Entonces dice que la cizaña y el trigo fueron sembrados al mismo tiempo. La cizaña fue sembrada por el labrador y el trigo fue sembrado por el labrador y la cizaña por el enemigo. ¿Y qué pasó? Los dos crecieron iguales, pero cuando llegó la hora de la siega, la cizaña fue quemada y el trigo fue al granero. Entonces sucede exactamente lo mismo cuando nos está hablando acá del pecado. El pecado entró al mundo para todos, pero solamente los muchos eran los que íbamos a morir en ese momento, porque los otros ya estaban muertos. Entonces nosotros en ese momento, los hijos de Dios, los que estábamos predestinados, si hubiéramos nacido antes de la cruz de Cristo, hubiéramos muerto, porque estábamos entrando dentro de esos muchos. Pero mire cómo sigue el versículo, para que aclare todo esto. Yo sé que ahorita en este momento muchos están... Yo sé, lo sé porque yo mismo cuando lo leía no lo podía comprender muchas cosas. Entonces sigamos con el siguiente pedacito, dice. Si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron, ojo ahí, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces los muchos entramos a morir en ese momento cuando Adán pecó. Pero Dios había propuesto un plan para que también esos muchos que habían muerto en ese momento fuésemos libres por la gracia y fuésemos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí es donde entramos nosotros, los muchos, no los todos. Por eso es que no todos los hombres, aunque muchos dicen, no, yo confieso a Jesucristo como Señor y Salvador. Puede que confiese 20,000 veces, pero si no es un predestinado, si no es uno de los muchos que el Señor ya tiene en él, nada le pasa. Simplemente va a ser uno de aquellos que va a decir el Señor. En aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros y hicimos muchas cosas. Y el Señor va a decir, yo no los conocí, hacedores de maldad. O sea, ustedes no tienen nada que ver aquí en este cuento, porque no es por el hombre, sino por la soberanía de Dios. Entonces el hombre le ha quitado la soberanía a Dios, creyendo que el hombre se puede salvar a sí mismo.
Entonces todas las iglesias, desafortunadamente, esto ha sucedido mucho, siempre el predicador o la persona que esté al frente dice: ¿quién quiere ser salvo? Pues todos van a decir: yo quiero ser salvo, ¿o no? Todos dicen: yo quiero ser salvo, pero no es lo que tú quieras, sino lo que Él quiera. No es lo que yo diga, sino lo que Él dice. Y ahí es donde le entregamos la soberanía a Dios. El hombre siempre ha querido. ¿Se acuerdan qué fue lo que dijo Satanás? Subiré al Satanás o Adán: subiré al monte y seré igual a Dios. Y eso es lo que hacen. Eso es lo que se ha hecho durante años. Subiré al monte y seré igual a Dios. Vamos con el versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don, o sea, el regalo, la gracia, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Versículo 20. Vamos a saltarnos hasta el versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Vamos a explicar ya eso. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, el semáforo, el stop no existía, pero la bocacalle sí. ¿Sí me entienden? Pero llegó una vez el juez y dijo: ok, ley, a partir de ahora hay un stop. Si tú violas ese stop, te vas a morir, porque puede venir otro carro y te va a matar o te va a agarrar la policía. Entonces, mire cómo dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Entonces, esa ley entró ahí por el juez. ¿Para qué? Para poder agarrarte. ¿Se acuerdan cuando la licencia en California, que teníamos licencia todos? En esa época, todos los mojados teníamos. Bueno, yo no estaba mojado, pero casi mojado. Estaba húmedo. Todos teníamos licencia, pero sacaron una ley y dijeron: a partir de ahora no le vamos a dar licencia a los que no tienen papeles. ¿Y qué pasó? Que entramos ¿en qué? En una circunstancia bien difícil, porque ahora la policía nos agarraba y nos llevaban ¿a dónde? O a la cárcel, nos quitaban el carro, o una multa, porque no teníamos licencia. Entró ¿qué? Una ley que me condenaba. Y esa es la ley. Entonces así pasó con el hombre. Entró la ley de Dios, entró la ley de Moisés, que le entregó a Moisés, entró el pecado al mundo. Y entonces el que estaba haciendo todas las maldades ahora era juzgado. ¿Por qué? ¿Por qué era juzgado? Por la ley. Diga conmigo: por la ley. Vamos a repetir eso: por la ley yo era juzgado. Entonces tienen que tener, hermano, eso en su corazón, que es la ley la que te juzga. Es la ley. Si no hay ley, tú no puedes. Si no hay ley que diga no robe, ¿te pueden juzgar por robo? No.
Cuando nosotros, mire, voy a decirles algo bien tremendo y me voy a regresar un poquitico al pasado y a la ley. Cuando llegamos a la iglesia por primera vez, hace 10, 15, 20 años, y veníamos con vicios y con mil cosas, ¿qué sucedió? Se paró el pastor, o me paré yo en esa época, y, amados hermanos, todo aquel que haya tomado alcohol, todo aquel que diga una grosería, toda mujer que venga con pantalón, toda mujer que venga con maquillaje, están condenados y tienen que pasar al frente y pedir perdón. Entonces condenábamos a todo el mundo. ¿Por qué? Porque estaba juzgando por medio de ¿qué? De la ley. Y en la ley dice eso. En la ley dice que la mujer tiene que sentarse aparte. No se puede sentar al lado de su varón. Los hombres tienen que estar a un lado y la mujer al otro. La ley dice que la mujer no puede usar pantalón. O bueno, no dice eso, pero dice que no use ropa de hombre. La ley dice que la mujer no se puede, tiene que dejarse crecer el cabello. La ley dice que la mujer nunca en la congregación puede hablar. La ley dice que el hombre no puede usar oro, ni anillos, ni joyas, porque es pecado. Bueno, y si les doy las 613 leyes, nos damos cuenta de que todos estamos sin pecado ahorita. Ok, sigamos. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con todo esto? Dios tenía, Dios tenía un, ¿cómo hablara? ¿Cómo lo dijera? Tenía una profecía, tenía algo, un plan para el hombre. Y nos dio una profecía. Escríbanla. Ya les dije que trajeran su cuaderno, que trajeran sus libros. Bueno, están como Adán, como el primer Adán, desobedientes. Traigan su cuadernito, anoten estos versículos, hermanos, son tan importantes. Zacarías 3:9 era una profecía. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. Está hablando de la venida del Señor. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en 1000 años. ¿En cuánto tiempo dice? En un día. Ok. Entonces, ¿qué dice? Que quitará el pecado ¿en qué? En un día. Un día. O sea, Dios no dijo voy a quitarlo progresivamente, voy a quitarlo a medida que usted venga y se arrepienta, le voy a quitar su pecado. No, Él dijo quitaré el pecado de la tierra. ¿Y dónde queda la tierra? Donde estamos nosotros, ¿verdad? Donde estamos viviendo. Quitaré el pecado de la tierra ¿qué? En un día. Entonces era una profecía. Esa profecía se tenía que cumplir ¿en quién? En Jesucristo. Entonces había un hombre que era un profeta de Dios, era el último profeta del Antiguo Testamento. Este último profeta vino a la tierra y bello, y era una asceta, o sea un hombre que solamente pertenecía a un tipo de religión o de doctrina judaica. Ese señor se llamaba profeta de Dios, se llamaba ¿cómo? Juan el Bautista. Entonces Juan el Bautista, que era un hombre estudioso de la palabra, que era un hombre que Dios había puesto sobre la tierra, que era un hombre que tenía, dijo el Señor, que
hay donde el Señor dijo que Juan dijo una palabra muy linda. Vamos a verla. Juan 1:29. Venía Jesús a hablar con su primo Juan, y Juan se quedó mirándolo y dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces en Zacarías nos dice que en un día Dios quitaría el pecado del mundo. Y ahora viene Juan el Bautista y mira a Jesús y le dice: mire, ese es el que va a quitar el pecado del mundo. Mire, ese que viene ahí, ese. Aunque no le creyeron, los fariseos ninguno de los judíos le creyeron, pero él sí vio lo que había en una profecía. Vamos a ver Romanos 10:4. ¿Cómo comenzó Cristo a quitar el pecado del mundo? ¿Cómo lo quitó ese día? Antes de ir a Romanos 10:4, no anoté este versículo, se me olvidó, pero Jesús, cuando estaba en la cruz del Calvario, le dijo a papá, le dijo: consumado es. Fue la única palabra: consumado es. El mundo religioso nunca entendieron las palabras de Jesús. Por eso es que existen las 7 palabras que hablan en Semana Santa, pero no entendieron esa palabra: consumado es. Y hablan de una cantidad de cosas y se pueden estar hasta 2 horas hablando no sé si a ustedes les tocaba en las procesiones aguantarse en 4 o 5 horas. Pero consumado es solamente quiere decir una cosa: Padre, he acabado la ley. Padre, aquí te entrego todo. Consumado quiere decir terminado. Consumado es cuando tú agarras un papel y lo quemas y se consumió en el fuego. Consumado es cuando algo está ya abolido. Consumado es cuando algo está y no tiene más vigencia. Entonces el Señor Jesús dijo: consumado es. Entonces ahora vamos a ir a Romanos 10:4. ¿Qué fue lo que hizo Jesús allá para poder él quitar el pecado del mundo? Dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque el fin de la ley es ¿quién? Entonces, ¿qué era lo que nos juzgaba a nosotros? Ahora viene Cristo, muere en la cruz del Calvario, acaba con la ley y dice: consumado es. Entonces ahora, ¿qué nos puede juzgar a nosotros? Pero yo sé que ahorita hay muchas preguntas ahí, pastor, y esos pecados que yo tengo, y esas transgresiones que yo hago, y esas cositas. Ahora vamos a hablar de eso. Entonces, ¿Cristo acabó con qué? Después de que acabó con la ley, agarró el acta de decretos. ¿Qué es un acta de decretos? Un acta de decretos es aquello que el juez dice: ok, aquí está, señor Abraham se va para la cárcel porque se robó una gallina, se robó 2 pollos, le pegó a la vecina, para la cárcel. Ese es un acta de decretos. Entonces, ese acta de decretos, ¿qué hace? Que lo declara él culpable ¿de qué? De lo que hizo, ¿verdad? Y con esa acta de decretos van y se la muestran al de la cárcel, al que guarda la cárcel, le dice: mire, este reo está condenado a 5 años de prisión porque aquí hay un acta de decretos que dice que el juez lo condenó por estos y estos y estos delitos, punto. Entonces el señor se fue para la cárcel. Vamos a Colosenses 2:13. ¿Qué fue lo que hizo Jesús?
con esa acta de decretos que estaba contraria a nosotros. Dice, estamos hablando de alta teología y buena palabra. Dice, y vosotros, estando, o sea, todos, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, ojo, hay dos cosas ahí bien importantes: muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne. Eso lo voy a explicar después. Os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. O sea, te dio vida. Tú estabas muerto, estábamos muertos, totalmente muertos, no había posibilidad de nosotros. Y en esa cruz Él acabó la ley. Entonces nos dio ¿qué? Vida. Versículo 14. Anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces había un acta de decretos: fulano de tal mató, fulano de tal robó, fulano de tal hizo esto, fulano de tal hizo tal cosa, fornicó, adulteró, hizo 20,000 cosas. ¿Qué hizo el Señor? Agarró esa acta y dijo: mire, señor juez, con esta acta que usted tiene para ir a juzgar a fulano de tal, ahora yo agarro esta acta y la dejo inválida, no tiene más validez, y ahora la clavo aquí en la cruz y los declaro a todos santos y nadie los puede juzgar. Un amén, con ese me gusta. Entonces, ¿qué es lo que te declara a ti pecador? ¿O quién te puede declarar a ti pecador? Solamente el que está en la ley, el que guarda la ley, el que cuida la ley, el que vive por la ley, el que ama la ley. ¿Y cuándo se acabó la ley? Cuando Cristo murió. Entonces pregunta, aquí está, hagamos la cuenta que aquí está Cristo. Aquí vamos a poner Moisés, Antiguo Testamento. Y aquí a este lado vamos a poner Cristo, Nuevo Testamento. Antes de Cristo había ley. Esta ley que me hacía, me condenaba. Pero vino Cristo y muere y saca un decreto y dice: de ahora en adelante nadie de mis hijos, no estamos hablando del mundo, porque ahí es donde está el error. El error está en que la gente dice: ay, pero yo puedo pecar. Si tú eres hijo, el Espíritu Santo que mora en ti no te va a dejar pecar, porque el pecado no se podrá enseñorear de ti. Pero si tú no eres hijo, vas a pecar. Ay, entonces yo peco. Pues no eres hijo, porque el Espíritu Santo no está en ti. Y si el Espíritu Santo está en ti, por más que tú quieras pecar, no puedes. Por más que tú quieras ir a fornicar, a adulterar, a robar, algo le dicen: no lo hagas, no lo hagas. O te agarran, algo te pasa, pero no lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no te va a dejar. Pero si no eres hijo, sencillamente vas y lo haces, y después regresas: Señor cura, perdóneme todos mis pecados. Y el cura le dice: sí, va, de ese 3 Padre Nuestros, 10 Ave Marías y quedan perdonados tus pecados. Y listo. Y después, ¿qué decimos? Soy santo. Puede decirlo, pero no es el que diga. Y aquí es lo bueno: no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Vamos a ver otros versículos que nos ayudan a corroborar esto, porque tiene que ser con muchos versículos de la Biblia. Toda doctrina tiene que estar sustentada con la Biblia. Si no está sustentada con la Biblia, son palabras de hombre. No la crean, hermano. No le crean nunca lo que un hombre habla. Así puede ser el Papa. Yo creo que es el que menos le creen, ¿no?
Ok. Vamos a Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea ¿qué? Medio destruido, sea destruido. Voy a esperar que la hermana ponga el versículo. ¿Ya lo puso? Ok. A fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo acá la palabra? Mire que, hermanos, ustedes estamos entrando en una gloria. Mire cómo dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue ¿qué? Crucificado. Cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, Él agarró a los muchos de la tierra y nos crucificó con Él en la cruz del Calvario. O sea, el cuerpo de pecado que nos hacía caer a nosotros, el Señor lo crucificó en la cruz del Calvario. Y si yo no tengo cuerpo de pecado, ¿puedo pecar? No puedo pecar. O sea que yo soy santo, soy puro, soy limpio, soy perfecto delante de Dios. Porque el cuerpo de pecado no tiene poder sobre mí. No tiene poder. Entonces ahí viene la cuestión. Bueno, pastor, y fulano de tal que vino a la iglesia, se bautizó, diezmaba, ofrendaba, predicaba, era un líder tremendo y ahora está robando, matando, está haciendo de todo. ¿Y ese qué? ¿Qué pasó con ese? ¿Se va a ir para el infierno? No se va a ir para el infierno, él era del infierno. Ya estaba en el infierno, simplemente que se le desgarró la piel de oveja y apareció el lobo. ¿Sí me entienden? Porque el cuerpo de pecado estaba en él. El que no tiene cuerpo de pecado no puede caer. Esa es la victoria de nosotros los hijos de Dios, que nosotros sabemos que nada ni nadie nos puede destruir jamás. Y el pecado no se enseñoreará nunca de nosotros. Ok, vamos ahora a Romanos 7:8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está ¿qué? O sea que si no hay ley, ¿qué pasa con el pecado? Y si Cristo fue el fin de la ley, entonces ya no hay ley, ¿verdad? Y si no hay ley, ¿qué pasa? No hay pecado. No hay pecado. No existe el pecado. No puede haber. Entonces, ¿qué es lo que hay, pastor? Y esa es la pregunta. ¿Qué hay? Porque yo esta mañana me encontré con el vecino y me dijo cuántas cosas y que me iba a pegar y ese no es pecador. O yo me robé esto y eso no es pecado. ¿Verdad que viene esa pregunta? Si no hay pecado, entonces ¿qué va a pasar? Ahora vamos a ver. Pero más adelantico, para que no se me vayan a ir todavía. Romanos 6:11 dice que estamos muertos al pecado. Romanos 6:11 está hablando de Jesús. Dice, porque en cuanto murió al pecado, porque en cuanto murió, al pecado murió, una vez por todas. Entonces, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así que también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, vamos a volver otra vez a redondear esto un poquito para que podamos entenderlo. La única manera para una persona que estaba en pecado de salvarse, ¿cuál era? A ver, iglesia, vamos a participar. ¿Cuál era la única opción para la persona quedar libre del pecado? ¿O tengo que volver a comenzar otra vez?
acabar la ley, ¿verdad? Y Cristo, ¿y quién era el que podía acabar la ley? Cristo. ¿Y cuántas veces tenía que morir Cristo para acabar la ley? Una vez. Entonces, vino y quitó el pecado. Entonces tú saliste allá ese día de las aguas. ¿Te acuerdas cuando nos bautizábamos? Salíamos de las aguas y nos decían, hasta nos poníamos una bata o un vestido blanco para que nos vieran santos, puros, perfectos, ¿verdad? Aunque por la noche peleáramos con todo el mundo. Pero salimos de allá. ¿Cómo te veías tú en el espejo? Una aureola, ¿verdad? Santo. Y todos nos abrazaban y nos decían, San Germán, hoy santo, mi hermano, santo. Y uno feliz, soy santo. Pero por la noche llegaba a la casa y si era casado y peleaba con mi mujer, le decía 4 cosas, me echaba de la casa. Bueno, pasaba lo que pasaba. En otros no, otros por otro lado, otros de pronto lo llamó el compañero, el amigo, el amigote y le dice, ya te volviste cristiano, eres un loco, bueno, tómate una cervecita, bueno, que sea una. Y al otro día, ¿qué pasaba con tu conciencia? Volví a pecar, volví a caer. Entonces venía a la iglesia y ¿qué hacía? Pedía perdón. Y otra vez Cristo tenía que volver a morir para que perdonara tu pecado, porque la única manera de perdonar el pecado es la muerte de Cristo. ¿Y puede Cristo volver a morir? Sigamos a ver. Dice, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Está hablando de él. Ahora, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros. Entonces está hablando de Jesús, ahora nos hace la comparación a nosotros. Así también vosotros, considerados muertos. ¿Y qué es ser considerado muerto al pecado? ¿Sabe lo que es ser considerado? ¿Te consideras tú? Mira, hay gente que yo me considero pobre, es que soy pobre, yo vengo de la pobreza, es que he sido pobre, seguiré siendo pobre, mi papá era pobre, mi mamá era pobre, mis tíos eran pobres, mis abuelos pobres, yo soy pobre, mis hijos van a ser pobres y somos miserables. Así se consideran. Pero aquí ahora el apóstol nos dice, si te considerabas pecador, ahora considérate muerto al pecado. Entonces, ¿qué sucede? Cuando esta gracia comienza a entrar en tu vida, cuando esta gracia comienza a entrar en tu corazón, cuando esta palabra entra, tú le dices al pecado, yo estoy muerto, pecado, no me vas a dejar caer. ¿Sabe una cosa? Esa mujer está muy buena, está muy linda y tal cosa, pero pecado, no me voy a dejar caer. No puede, es imposible. Cuando llega el robo, voy a robar, pecado, yo ya morí, usted no existe. No puede. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios que mora en ti no te va a dejar cometer los errores. Pero viene la otra parte. Porque estamos hablando del libre albedrío que no existe en la salvación. Pero existe una parte que el Señor nos dio y es la libertad de tomar decisiones. Por eso nos dejó otras leyes bien importantes para que nosotros las sigamos. Son leyes más altas que la ley de Moisés, porque son leyes del Espíritu, que Él ya las grabó en nuestros corazones. Romanos 6:11 dice, así también vosotros considerados muertos al pecado. Ok. Hebreos 10:14. Vamos a entrar a Hebreos 10:14. Ahora, si todo esto ha pasado, el apóstol viene y nos corrobora, nos afirma,
nos enseña todo lo que ha sucedido en Hebreos 10:14. ¿Cómo dice Hebreos 10:14? Dice: con una sola ofrenda. ¿Y cuál fue esa ofrenda? La cruz, la muerte. Con una sola ofrenda nos hizo imperfectos, no medio perfectos, casi perfectos. Ahí no dice medios ni casi ni nada de eso. Y hay gente que dice: no, es que yo soy medio pecador, yo soy casi. Hay otros que yo soy medio santo. Con una sola ofrenda nos hizo perfectos por 15 minutos, mientras que yo paso al altar y me arrepiento. Mientras que alguien viene y me dice, yo le digo: sí, Señor, perdóneme. Para siempre. Diga conmigo: para siempre soy perfecto. Uy, nos duele decir eso. Uy, mire, ¿sabe una cosa? ¿Qué es lo que más le duele al hombre decir? No soy un pecador, soy santo, pero acabo de robar. Eres santo. Tú eres santo. Si tú eres hijo, eres santo. Si tú eres hijo, Dios no te va a tener en cuenta los errores que tú estás cometiendo. No te los va a tener en cuenta Dios. Pastor, está blasfemando. ¿Cómo así que Dios? Entonces yo ahorita puedo hacer lo que yo quiera. Ahorita seguimos. Bueno. Hermano, las personas que sigan en la ley, gracias hermano, las personas que sigan en la ley, voy a saltarme una cantidad porque no tenemos mucho tiempo, pero quiero decirles esto: toda persona que está en la ley y que sigue en la ley, el pecado se enseñorea de él. Romanos 6:14. Pero los que están en la gracia, el pecado no tiene poder sobre ellos, no tiene poder sobre nosotros. Esa es la seguridad que tenemos en Cristo Jesús. Por eso Él dijo que entraríamos en el reposo. Ligera es mi carga. Pero qué difícil que nos la pusieron, ¿verdad? ¿Se acuerda de esos versículos? Ligera es mi carga. Dijo Jesús, no lo dijo cualquiera. ¿Y qué son las palabras que le escucha uno a los hermanos o a las hermanas? Pastor, yo nunca me imaginé que el cristianismo fuera tan duro. ¿Sí o no? Eso es lo que escuchamos. Y el Señor Jesús, ¿qué dijo? Ligera es mi carga. ¿Por qué? Por causa de estos versículos que no se entendieron, ni se comprendieron, ni nos los explicaron, solamente nos los dejaron ahí. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, o sea, no te tomará por dueño, pues no estáis bajo la ley, sino bajo ¿qué? La gracia. Entonces, mientras que tú estés en ley, el pecado te va a venir y te va a apretar y te va a asustar y te va a acorralar y te va a hacer cometer errores. Por eso es necesario que nosotros llevemos este evangelio, para que el que es hijo de Dios pueda entrar en la gracia y le pueda decir al pecado: pecado, no tienes más poder sobre mí. Ahora yo estoy reinando en vida, ahora yo reino con mi Dios, ahora yo reino con mi Señor. Hermano, mire, el sistema religioso está fundado en la resurrección de Jesucristo, ¿sí? Y hay unos versículos que han tomado tan mal. Vamos a ir a 1 Corintios 15:17. Y vamos a hacernos estas preguntas. Y si Cristo no resucitó, sabemos que Cristo resucitó, ¿sí o no? ¿O hay alguno aquí que lo niega?
Si negamos la resurrección de Jesucristo, dejamos de ser cristianos. Porque eso es lo que nos sustenta, ¿verdad? Que Él murió y vivió. Entonces, dice en 1 Corintios: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es ¿qué? Vana. O sea, no sirve para nada. Si Cristo no resucitó, agarre su mochila y váyase para su casa. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Dice: aún estáis en vuestros pecados. O sea, si Cristo no resucitó, entonces ¿en qué estaríamos? En pecado. Ahora la pregunta es: ¿y si Cristo resucitó? Piénselo. ¿Todavía sigues en pecados? Si Cristo no resucitó, estaríamos en pecado. ¿Y si Cristo resucitó? Hermanos, esto no es fácil, pero tiene que entrar poco a poco para que limpie tu mente, tu conciencia de lo mal que nos han enseñado la palabra. Nos han declarado pecadores, malos. Alguien dijo una vez, y a mí me pareció eso lo más triste del mundo, cuando dijo: es que la iglesia es el hospital. La iglesia es el hospital y la iglesia es donde están todos los pecadores. Y en mi corazón yo siempre pensaba en eso. ¿Cómo así que el hospital? Sí, porque vienen todos los enfermos. Eso es lo que le dicen. Y bueno, ¿y usted es el doctor? Y ahí mismo el pastor dijo: sí, es que el Señor me puso a mí para sanarlos a todos. Y todo el que pase aquí al frente, en el nombre de Jesús yo lo sano. Y es la cárcel, porque todos son pecadores y todos tienen que venir aquí y arrepentirse. Y un día, llorando, le dije: Señor, entonces ¿para qué murió? Si hay tantos hombres tan poderosos, ¿para qué murió Cristo? ¿No se ha hecho esa pregunta? Entonces, la iglesia no es ni un hospital, ni es una prisión. La iglesia es el sitio donde se reúnen los santificados, los predestinados, los llamados, los hijos de Dios, los que Dios bendijo desde antes de la fundación del mundo, los santos. Mire, otra pregunta que siempre ¿quiénes son santos? Y todo el mundo levanta la mano, ¿verdad? ¿Sí o no? Y decimos de pronto, algún pastor o algún predicador dice por burla, dice: porque los santos son los que están ahí en la pared. Y todo el mundo ja, 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 ja. ¿Listo? ¿Sí o no? ¿O estoy mintiendo? ¿O yo no lo he hecho? Pero todos levantan la mano: soy santo. Pero al ratico te dicen: pecador, pase al frente, pase y arrepiéntese. Entonces, o soy santo o soy pecador. ¿Sí ven? ¿Sí entienden, hermanos, a dónde quiero llegar? Lo que nos ha pasado, lo que nos ha sucedido. Tengo mucho que hablar de esto, hermanos, sobre lo que es el pecado, cómo nació, cómo creció, cómo fue todo esto en el Antiguo Testamento, pero no voy a tener tiempo hoy. Lo vamos a dejar para después, pero sí les voy a contestar la pregunta que yo sé que todos tienen en su mente. Si Cristo ya quitó el pecado del mundo, ¿por qué seguimos pecando? O sea, el pecado ya por versículos nos dimos cuenta que fue quitado, ¿sí o no? O sea, la Biblia no creo que esté mintiendo. Está diciendo que Cristo quitó la ley y que el pecado solamente es por la ley. O sea, el pecado no existe. Entonces, ¿por qué sigo pecando? Entonces, ¿eso que yo estoy haciendo qué es? Romanos 6:1.
¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Mire que está hablando tremendamente. Si yo he muerto en el pecado, ¿cómo puedo yo vivir en el pecado? ¿Cómo puedo yo vivir? ¿Cómo es posible? No puedo, es imposible. Si yo ya me fui de la casa de mi mamá, ¿cómo me van a decir? Es que usted vive en la casa de su mamá sabiendo que yo estoy viviendo en un apartamento solo. El que me diga que estoy viviendo en la casa de mi mamá está mentiroso, porque yo estoy viviendo en un apartamento. Entonces aquí dice, ¿cómo viviremos aún en él? Te está declarando santo. Gálatas 6:7. Esta es una ley superior. Esta es la ley del Espíritu, la ley de vida en Cristo Jesús. Pequeña, pero que llena todo. Gálatas 6:7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra? La palabra nos está diciendo, tú eres santo, hijo. Yo no miro tu pecado, pero si tú cometes errores, los vas a pagar aquí en la tierra. No los vas a pagar allá. No vas a ir al purgatorio. No te vas a ir para el limbo. No, los vas a pagar acá. Así que la ley es muy fácil, pero la gracia es más dura, hermanos, que la ley. ¿Por qué? Porque en la gracia tú lo vas a pagar acá. Si tú cometes errores, si tú sabes que no debes de robar y robas, el Señor Jesús nos dio 2 mandamientos poderosos y dijo, ¿se acuerdan qué dijo él? Dijo, no hay sino 2 mandamientos. Y los fariseos le dijeron, no, son 10 más todo lo que viene, Señor. Dijo, 2. Un mandamiento que nuevo os doy. ¿Un mandamiento nuevo? Viene este hombre llamado Jesús y me va a dar otro mandamiento. Nos va a entregar otro mandamiento. ¿Y qué fue el mandamiento que él dijo? Había uno que se llamaba, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Ya eso estaba establecido. Pero vino y nos entregó ¿qué? Un mandamiento nuevo. ¿Cuál era el mandamiento nuevo? Amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces, si tú amas a tu prójimo, quien sea tu prójimo, puede ser tu enemigo, puede ser tu amigo, puede ser el vecino, puede ser quien sea. Si tú le haces mal a tu enemigo, tú vas a pagarlas aquí. ¿Por qué? Porque estás violando el único mandamiento que existe. Amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y esa es la parte más importante. Y ahí es donde la gente se chocan. Ahí es donde la gente se chocan y uno los dice, pero hermano, los vas a pagar. Yo sé que Dios tiene misericordia de mí. Dios tiene mucha misericordia. Es que Dios es misericordioso. Vuelvo a leérselo. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Dios tiene misericordia con la enfermedad, con el dolor, con muchas de las cosas, pero nunca tendrá misericordia si tú rompes la ley de violar la ley de tu prójimo, de tu hermano, la ley de él. Yo les enseñé una vez en la iglesia que el Señor nos puso en Hechos de los Apóstoles, nos habla de un versículo poderoso que es la habitación del hombre. Dios te entregó a ti una habitación. Dios te entregó una habitación. Tú no puedes violar la habitación de tu hermano, porque si tú violas la habitación de tu hermano, los ángeles de tu hermano, los que cuidan a tu hermano, van a venir y te van a cobrar a ti.
No es fácil, ¿verdad? No es fácil. Pero yo cumplo con darle la palabra. No le hagas mal a tu hermano. No hables de tu hermano. No acuses a tu hermano. No violes la privacidad de tu hermano. No te metas en las cosas de tu hermano. ¿Cómo dice Romanos? Y con esto terminamos, porque no les voy a demorar más. Tenemos muchas cosas que dar después. Romanos 8, llévatelo en tu corazón. Ahora pues, mire cómo es ese ahora pues. Parece que fueran del Salvador. O yo no sé los que dicen los del Salvador, hola pues, o de Nicaragua, ¿qué hubo pues vos? Ahora pues, ninguna condenación, ninguna. Oye, ¿y esa palabra ninguna es qué? Para algunos es como que alguna, ¿no? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pastor, ¿y cómo camino yo conforme a la carne y conforme al Espíritu? Tú caminas conforme a la carne por cuando tú caminas en la ley, porque la ley fueron los mandatos para la carne, pero la gracia es el mandato para el Espíritu. Cuando tú comienzas a caminar en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, tú estás caminando en el Espíritu, porque tú estás declarando que la ley que Él escribió en tu corazón es una realidad, y que tú eres santo, puro y perfecto, porque en la cruz del Calvario se llevó nuestras enfermedades, en la cruz del Calvario se llevó nuestro pecado, en la cruz del Calvario se llevó nuestra pobreza, en la cruz del Calvario nos purificó, nos limpió, nos santificó. Entonces tú estás declarando: la ley de vida de Cristo Jesús en mi cuerpo mortal se está activando y me está haciendo libre cada día. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Ojo, iglesia, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Sabe una cosa? Cuando uno termina de pagar un carro, le llega un pagaré, el título del carro, y le dice el título, le dice: ahora eres el dueño del carro, gracias, y lo esperamos acá para que vuelva y cambie su carro dentro de un tiempo. Pero tú sales y miras tu carro y está feliz y dice: ahora carrito, ahora sí es mío, ahora sí es totalmente mío, ahora sí te puedo disfrutar, te puedo vender, ahora puedo hacer lo que yo quiera porque ya no es del banco. La ley de la vida de Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces ahora le tienes que decir a la ley del pecado y de la muerte: soy libre, no tiene poder sobre mí, muerte no tiene poder, pecado no tiene poder sobre mí, soy libre en Cristo Jesús. Porque lo que era imposible, versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado. ¿En dónde lo condenó? Y yo ya expliqué eso hace 8 días, ¿no? ¿O no se acuerdan? Más bajito, por favor, hermano. ¿O no se acuerdan? Condenó. ¿O fue en una clase? Condenó. ¿Qué es condenó el pecado? Cualquiera de esos mafiosos. Los agarraron, los sentenciaron. ¿A dónde los condenaron? En una cárcel. ¿Los mandaron para dónde? Para una cárcel. ¿Fueron condenados a cuántos años? Cadena perpetua, a los que pudieron agarrar. Cadena perpetua, se va para la cárcel de Santa Rita. Allá está encadenado. Punto, allá está. ¿Tiene libertad? Ahora, vamos. Ese preso que está en la cárcel, mata en la cárcel, roba en la cárcel,
hace lo que quiere en la cárcel. Lo condenan a otras 10 cadenas perpetuas. ¿Puede ese preso vivir otros 100, otros 1000 años para poder pagar eso? ¿Por qué? Porque ya con una sola condena fue más que suficiente. Entonces el Señor condenó el pecado en la carne. O sea, tu carne, esa carnita tan linda, esa carnita que cuidas tanto, esa carnita que te desvives por ella, esa carnita que la exhibes todo el tiempo, es una prisión donde está condenado un preso que se llama pecado. Y ese pecado, ¿qué es? Es la herencia satánica que está en nosotros. Entonces este cuerpo con el que yo ando es un diablo. Este es un demonio que tiene un pecado adentro. Pero hay uno que está dentro de mí, que es el Espíritu que Dios me entregó, el cual libró, y el Espíritu es el que domina la carne. Entonces llego acá a algo bien importante. Como el Espíritu, para terminar, como el Espíritu es el que gobierna, entonces el Espíritu viene a ser como el alcaide, como el jefe, como el que manda en la cárcel. ¿Correcto? Si el Espíritu tiene suficiente poder, le dice a la carne y al pecado: no puedes trabajar ahí. No puedes trabajar. No puedes trabajar. Tu carne no heredará el reino de los cielos, ni carne ni sangre heredarán el reino de los cielos, pero yo sí lo puedo mantener controlada mientras que yo esté en el Espíritu. Mantengo a la carne controlada. Si el Espíritu de Dios se fuera de mí, esta carne se volvería una locura. Robaba, mataba, hacía de todo. Entonces tú puedes mantener tu carne amarrada. ¿Cómo? Con el Evangelio. Porque el Evangelio es ¿qué? Poder de Dios. Diga conmigo, poder de Dios. Poder de Dios para salvación. No está hablando de la salvación en el Espíritu, porque tú ya fuiste salvo en el Espíritu. Es poder de salvación para acá, para la tierra. Porque hay 3 tipos de salvación que ya los prediqué una vez y voy a volverlo a enseñar. Está la salvación del Espíritu que sucedió en la cruz del Calvario. Está la salvación de nuestro cuerpo, de nuestra vida diaria, que tú necesitas ser salvo de todos los problemas que hay sobre la tierra. Y está la salvación del cuerpo general, que va a ser el día que el Señor te quite este cuerpo, que tú vayas a la tierra y que el Señor te va a entregar un edificio. Son 3 clases de salvación. Lo que pasa es que nos enseñaron una nomás, y la mezclaron y nos la pusieron acá, nos la pusieron atrás, nos la pusieron a todos lados. Pero no es así. La Biblia nos divide. Por eso dice la palabra de Dios es más viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos, que penetra hasta partir los huesos y el espíritu y las intenciones del corazón. Solo la palabra de Dios, hermanos, te va a hacer libre. Si tú no sigues la palabra de Dios, si tú no caminas por la palabra de Dios, vas a seguir en tus delitos y pecados. Vamos a ponernos de pie y vamos a alabar al Señor.